Hola, soy el profesor Edwin González Molina, biblista y teólogo, y esto es Hebreo Bíblico, un curso de iniciación. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de las sílabas en hebreo. Conecta palabras, una sílaba a la vez. Las sílabas en hebreo. En hebreo hay dos clases de sílabas, las sílabas abiertas y las sílabas cerradas. Una sílaba abierta es aquella que termina en una vocal, mientras que una sílaba cerrada es aquella que termina en una consonante. Podríamos entonces decir que si la sílaba abierta tiene la estructura consonante-vocal, mientras que la sílaba cerrada tiene la estructura consonante-vocal-consonante. Es decir, la sílaba abierta termina en vocal, mientras que la sílaba cerrada termina en consonante. Por ejemplo, tenemos la palabra caballo. Esta palabra tiene tres sílabas abiertas, porque terminan en vocal cada una de ellas. Ca, ba y yo. Por lo tanto, tiene una estructura consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Lo mismo va a suceder en el hebreo. Tenemos esta palabra que nos encontramos acá. Vamos a mirar cómo la vamos a dividir en sílabas. Tenemos la primera sílaba que se compone de la bet y la sheva. Tenemos la segunda sílaba que se compone de la ayin y la sereyot. Y la última sílaba que se compone de nun y sereyot. Por lo tanto, aquí tendríamos la palabra vejene. Esto se compone entonces de consonante vocal, que es abierta, abierta, y consonante vocal, que es abierta. Vejene significa a los ojos de. Así que aquí podemos descubrir que esta palabra tiene la estructura consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, por lo tanto también tiene tres sílabas que son abiertas. Vamos a ver esta otra palabra. Tenemos aquí la palabra melahim. Vamos a dividirlas en sílabas. Melahim significa reyes. Tenemos nuestra primera sílaba, consonante vocal, por lo tanto es abierta. Nuestra segunda sílaba, consonante vocal, que es abierta. Y tenemos la última sílaba, him, que es consonante vocal consonante, por tanto es cerrada porque termina en consonante. Podemos darnos cuenta también que en esta estructura tenemos consonante vocal, mientras que la última sílaba se compone de consonante vocal, por lo tanto es cerrada. Es importante comprender que toda sílaba cerrada que no sea final deberá llevar un divisor de sílaba o un sheva silente. En este caso sería un sheva silente, que hace de separador de sílabas en muchos casos. Tenemos, por ejemplo, esta palabra. Algo importante para destacar es que tenemos un sheva, que cuando veamos las reglas del sheva más adelante, vamos a dar cuenta que un sheva que se encuentre entre dos vocales es un sheva divisor de sílaba, por tanto, no se leería como la vocal E, es decir, es muda en la lectura. Por lo tanto, esa consonante dalet que la acompaña en la parte superior, pues no tendría una vocal que acompañe su sonido. En la regla cuarta del Sheva dice que cuando un Sheva se encuentra entre dos vocales es un divisor de sílaba o es silente o no se lee. Bien, así que nosotros vamos a dividir esta sílaba de la siguiente manera. Tenemos la mem con la hirik y tenemos la dalet. Aquí tenemos nuestra primera sílaba. Por lo tanto, se compone de consonante vocal consonante, porque termina en la dalet
que es una sílaba entonces cerrada, porque termina en la consonante. No podríamos contar entonces la sheba que está allí porque no es vocal. Y en nuestra última sílaba sería consonante, vocal, consonante. Por lo tanto, también es cerrada. Esta palabra es midbar, que significa desierto. Pero tenemos algo característico. Tenemos un dagesh. Y este dagesh tendríamos que mirar si es un dagesh forte o es un dagesh lene. La regla del dagesh forte dice que va en cualquier consonante menos en gutural. Segunda regla dice que duplica la consonante en la cual se encuentra. Y la tercera regla dice que siempre va precedida de vocal. En este caso, vamos a encontrarnos que este dagesh se encuentra precedida por un sheba, pero divisor de sílaba, o un sheba silente, por lo tanto no es vocal. Así que no aplicaría la regla del dagesh forte. La regla del dagesh lene dice que va en las vegat kefat al comienzo de una palabra. Cuando va después de un sheba divisor de sílaba, entonces es dagesh lene. Y nunca va precedida de una vocal. Así que se cumple la regla número 2, que es va precedida de divisor de sílaba y por tanto, como no es vocal, entonces nunca se va a preceder la vocal. Muy bien. Es importante comprender también la función de las matres lectionis, que estas no cierran sílaba, es decir, no son consideradas unas consonantes para cerrar la sílaba. Tenemos esta palabra que nos encontramos acá en hebreo. Vamos a descubrir cómo lo dividimos en sílaba. Tenemos nuestra primera sílaba B, nuestra segunda sílaba re. Sin embargo, es importante que llama la atención que la siguiente consonante no tiene una vocal. Por lo tanto, deberíamos de revisar entonces cómo cerraríamos esa sílaba. Esta alef que se encuentra aquí, la vamos a llamar una alef quiescente. Pues la palabra quiescente se refiere a que precisamente esa alef está en reposo. Esta no genera ningún tipo de sonido por sí sola, ya que es como una H muda, pero sí va a ayudar en la construcción de la pronunciación de las palabras a través de la vocalización y tendríamos que recordar la función original de las matres lectiones. De modo que no podríamos cerrar la sílaba con esta alef allí. Entonces, porque hace parte de una matres lectionis. Por lo tanto, deberíamos entonces cerrar la sílaba incluyendo esta alef. Corremos la división allí. Sin embargo, no cierra sílaba. Y ya lo descubriremos entonces por qué. Y nuestra última sílaba es shit, que sería entonces la última parte. ¿Cómo se compone esta consonante? La primera sílaba se compone entonces de consonante vocal, es abierta, y la segunda sílaba en cuestión, que tiene la alef o la matres lectionis, vamos a clasificarla como consonante vocal, es decir, solamente la resh y solamente la sere. No se cuenta la alef para cerrar la sílaba o como una consonante. Y por último tenemos la última sílaba, que es consonante, vocal, consonante, por tanto es cerrada, ya que termina en una consonante. Así que vamos a dividir esta palabra o la vamos a dividir en sílabas como be, re, shit. Hemos marcado allí en rojo como una H muda para representar esa alef. En principio significa esta palabra, que es la primera palabra que vamos a encontrar en el Génesis. De este modo, así también se va a llamar el libro.
Tenemos otro ejemplo de que las matres lectiones no cierran sílaba. Aquí tenemos una palabra que termina en una aleph, que es matres lectiones. Entonces vamos a clasificarla o dividirla en la sílaba. Miremos, nuestra primera sílaba es ba y la última sílaba es ra. Quiere decir esto que como termina en una matres lectiones, no cierra sílaba. Por lo tanto, vamos a considerarla de esta forma, esta palabra. Consonante vocal es abierta en su primera sílaba y es, al tener esta aleph, al final que no cierra sílaba, tendríamos que mirar que es consonante vocal y es una sílaba abierta, porque las matres lecciones no cierran sílaba. Bara es el verbo él creó. Pero, ¿cómo podríamos nosotros dividir en sílabas una palabra que contenga un dagesh forte? Aquí vamos a entrar en otra característica fundamental de la división de las palabras en sílabas, porque ya habíamos visto cómo se dividen con las matres lectiones. Ahora vamos a mirar cómo se divide con el dagesh forte. Aquí tenemos una palabra cuya característica es que tiene un sheva, tendríamos que revisar si es divisor de sílaba silente, y tenemos un dagesh, que tendríamos que revisar si es forte o es lene. Muy bien. Este dagesh es forte. Habíamos dicho que el dagesh forte es aquel puntito que se encuentra precedido por una vocal, que en la consonante en la cual se encuentra debe duplicarse y se coloca en cualquier consonante. Aquí están las reglas. Precedido por una vocal, por eso es forte en este caso. Pero tenemos también que aplicar la regla del sheva correspondiente. Vamos a mirar que normalmente cuando nos encontramos con un sheva que se encuentra entre dos vocales, pues esta es silente, no se debería de leer. Pero en este caso, la regla nos dice que cuando ese sheva se encuentra en una consonante que tiene un dagesh fuerte, entonces esa sheva se va a leer como una vocal, es decir, se va a leer como la E. Así que tendríamos esta palabra, haketoret. Esta consonante que está en rojo, pues según la regla del dagesh fuerte, debe duplicarse en la transliteración fonética. Esa es la regla número 2. Duplica la consonante en la cual se encuentra. Ahora vamos a dividirlo en las sílabas teniendo en cuenta que hay que aplicar dos reglas antes de dividir la sílaba. La regla del dagesh forte y la regla del sheva. En este caso, que esta palabra tiene sheva. Puede ser que haya una palabra que no tenga sheva, pero que tenga el dagesh forte. Entonces, he dividido como una especie de triángulo y estoy tomando la primera sílaba o la primera consonante con su respectiva vocal, sería la G con pata. Y he dividido por la mitad la kof. Quiere decir que voy a tomar parte de esa kof y voy a colocar mi primera sílaba. Por lo tanto, esta sílaba es consonante, vocal, consonante, lo cual es una sílaba cerrada. Vamos a nuestra segunda sílaba de esta palabra, obedeciendo a la palabra que tiene dagesh forte. Aquí he dividido entonces la otra mitad de esta kof con la vocal sheva. Por lo tanto, es consonante vocal, es una sílaba abierta. Y continuamos dividiendo normalmente nuestras sílabas. En este caso tenemos to, que es consonante vocal, es abierta. Y tenemos nuestra última sílaba, re, que es una sílaba consonante, vocal consonante, que es cerrada. Así que tenemos haketoret dividido
en sílabas obedeciendo a la regla del dagesh forte, pero añadiendo también la regla del sheva. En resumen, en hebreo hay dos clases de sílabas abiertas y otras cerradas. Una sílaba abierta es aquella que termina en vocal y una sílaba cerrada es la que termina en una consonante. Toda sílaba cerrada que no sea final deberá llevar un sheva que hace de separador de sílaba. Las matres lectionis, que son la Aleph, He, Vav y Yod, no cierran sílaba. El dagesh forte duplica la letra en la cual se encuentra. La estructura quedaría entonces una cerrada, consonante vocal, consonante, y otra abierta, consonante vocal. Bien, muchas gracias. Hemos llegado al final de este video de hebreo. Esperamos que nos podamos ver en otra próxima lección.